Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Yo otra vez por acá y esta vez vengo a contarles un tema súper interesante. Es un tema que realmente me apasiona, es específicamente la temática en la que yo me desempeño laboralmente. Entonces van a ver que en muchos momentos me emociono y le pongo énfasis a la explicación, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Espero que a ustedes también les despierte el mismo interés y la misma curiosidad porque van a ver que cuando hablamos de biología molecular hablamos de un mundo súper sorprendente, ¿sí? Vamos a ver cómo son los procesos moleculares que suceden en una célula relacionados con la síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas. Bien, pero para ello tenemos que refrescar un poco tema anterior. Acá estamos, este es el tema que estuvimos viendo hasta el momento, que es ni más ni menos que el ciclo celular, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ciclo celular, dijimos que era una serie de sucesos o de eventos a través de los cuales va pasando una célula a lo largo de su vida. Dijimos también que algunas células podían llegar a salirse o a evitar o a obviar este ciclo celular porque entran en un estado o una fase funcional, pero no de reproducción o de división, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver del ciclo celular? Hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora simplemente vimos las fases, las diferentes fases, y fuimos nombrando diferentes procesos que iban sucediendo. Y sí nos detuvimos en la división celular, ¿sí? Hablamos de la división mitótica y de la división meiótica. Pero cuando desarrollábamos los diferentes procesos que iban sucediendo a lo largo de la fase G1, S y G2, no nos detuvimos, solo los nombramos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es detenernos, estudiar y entender los procesos que acá se definen. Y fíjense, en la fase G1 nosotros dijimos que cuando ni bien entrábamos a la fase G1, la célula tenía que diferenciarse y tenía que transformarse en una célula funcional, ¿sí? ¿Cómo es que se diferencia y se transforma en una célula funcional? Obviamente sintetizando ARNs y proteínas. ¿Por qué decimos síntesis de proteínas y no decimos síntesis de lípidos, síntesis de hidratos de carbono o de cualquier otra molécula que existe en la célula? Porque cuando nosotros decimos síntesis de proteínas se sobreentiende que hay un grupo específico de proteínas que son las enzimas que nos van a dar origen a la síntesis de todos los demás compuestos. Entonces nosotros, ¿por qué consideramos tan importante el proceso de síntesis de proteínas? Porque al sintetizar proteínas y exclusivamente enzimas, eso nos abre la posibilidad de sintetizar todo el resto de las moléculas y componentes celulares, ¿sí? Entonces hoy vamos a estudiar la síntesis de ARN y proteínas. Luego vimos que cuando la célula se prepara para dividirse, ¿sí? Y tiene los componentes celulares necesarios, fue creciendo su citoplasma, sus organelas, avanzamos hacia la fase S, en la que se da la síntesis y duplicación del ADN. Este es un proceso que es completamente diferente al de la síntesis de proteínas. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Lo vamos a intentar entender. Vamos a desarrollar este proceso y lo vamos a intentar entender. Luego, en fase G2, se sintetizan algunas proteínas que nos van a servir para empaquetar el ADN, como por ejemplo las histonas, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo podíamos ubicar o acá o en la fase S, la síntesis de histonas, que son proteínas, ¿sí? Y también algunas proteínas que son componentes del citoesqueleto que van a conformar el uso mitótico, que van a ayudar para poder dividir los cromosomas en la fase M, ¿sí? Entonces, fíjense algo muy interesante. Estos procesos de síntesis de ARN y síntesis de proteínas y síntesis de ADN no suceden simultáneamente. O la célula está sintetizando proteínas o está sintetizando ADN, ¿sí? Son dos momentos diferentes en la vida de la célula. Y ni hablar que si la célula está dividiendo su material genético, no está ni sintetizando ADN ni sintetizando proteínas. ¿Por qué?
porque cuando la célula dividía su material genético, el ADN está en su forma más condensada, ¿sí? Entonces, si la información para sintetizar proteínas y también para hacer una copia idéntica de ADN está en el ADN y lo tenemos en el máximo grado de condensación, imagínense que si lo queremos dividir y está muy condensado, no podemos dedicarnos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros vamos a estudiar estos procesos, ¿sí?, a lo largo del ciclo celular, tenemos que recordar que no se dan simultáneamente en la vida de la célula. A la hora de analizar los procesos relacionados con la biología molecular, la molécula protagonista es la molécula de ADN. Como dijimos, la información genética de todos los organismos se halla contenido en el ADN, independientemente de la complejidad y del grado de evolución de ese organismo. Recordemos que nosotros somos los organismos más evolucionados, por ende la complejidad de nuestras moléculas de ADN es la máxima. Habíamos dicho que es una macromolécula compuesta por 3 unidades, que eran un azúcar, que es una desoxirribosa, que es un azúcar de 5 carbonos o pentosa, ¿sí?, fosfatos y bases nitrogenadas, que pueden ser purinas y pirimidinas, ¿sí? Dentro de esas bases decíamos que podían ser citosina, guanina, adenina y timina, y que inclusive esta molécula la encontrábamos siempre en forma de doble cadena porque se producían puentes de hidrógeno entre citosina y guanina, ¿sí?, 2 puentes de hidrógeno, y 3 puentes de hidrógeno entre citosina y guanina y 2 entre adenina y timina. Antes de avanzar debemos recordar cómo era la estructura del ADN, ya la estuvimos repasando en esta unidad, pero tenemos que decir o definir que la molécula de ADN es una doble hélice formada por 2 cadenas de nucleótidos que interactúan o que se ubican de manera antiparalela. ¿Qué significa esto? Que una de las cadenas tiene una dirección 5', 3' y la otra tiene una dirección 3', 5'. ¿Cómo nos dábamos cuenta cuál era el extremo o cuál era la orientación de la cadena? Mirando cuál de los carbonos libres, ¿sí?, encontramos en cada extremo. En este caso, el 5' que se une al fosfato es el que queda libre, y en este caso el 3' que debería unirse al siguiente nucleótido es el que queda libre. En esta cadena queda exactamente al revés. De esta manera, las bases nitrogenadas, que pueden ser timina, citosina, adenina y guanina, quedan orientadas hacia el centro. ¿Para qué? Para propiciar la interacción con las bases de la otra cadena. ¿Cualquier base de la otra cadena se puede ubicar y formar puentes de hidrógeno? No. Recuerden que solamente guanina puede formar 3 puentes de hidrógeno con citosina y viceversa, y adenina puede formar 2 puentes de hidrógeno con timina y viceversa. Esta propiedad es la complementariedad de bases que hace que la secuencia, ¿sí?, de una de las cadenas determine exactamente cuál es la secuencia de otra. Y eso nos va a servir también para entender los procesos que vamos a estudiar hoy. En este caso, ¿sí?, volvemos a detallar lo que acabamos de decir, ¿sí? Vemos cuáles son los carbonos 3' y 5' de los azúcares, ¿sí?, cómo es que ubicamos la orientación de las cadenas, ¿sí? En este esquema se ve claramente cómo esta cadena es antiparalela a esta. Está orientada de manera al revés. ¿Para qué? Para que las bases nitrogenadas queden hacia el centro y se puedan formar los puentes de hidrógeno. De esta manera, la molécula de ADN cumple con los requisitos para desempeñar su función biológica, que es la de llevar la información genética de la célula madre a la célula hija. Entonces, ¿qué va a pasar? El hecho de que exista la complementariedad de bases va a permitir que la célula pueda hacer copias idénticas, ¿sí?, de una manera muy eficiente y con baja probabilidad de errores para poder generar un grupo de moléculas, ¿sí?, o una dotación completa de moléculas de ADN para la célula hija.
Por otra parte, contiene la información para producir una copia de sí mismo en el caso de que la célula se pueda duplicar o en el caso de que alguna parte de la molécula se dañe, ¿sí? El hecho de que se forman puentes de hidrógeno la hace químicamente más estable que, por ejemplo, la molécula de ARN o una proteína, y el hecho de que es una secuencia de nucleótidos y cuando se copia eh, existe una mínima probabilidad de errores, esto le da la capacidad de mutar y genera de alguna manera variabilidad genética y evolución. En todo momento nosotros dijimos que el ADN es la molécula que contiene la información específica para la síntesis de proteínas. Pero bueno, es el momento de que empezamos a entender cómo es que contiene esta información y cómo esa información que está contenida en el ADN se transforma en una proteína. Entonces, vamos a definir lo que es el dogma central de la biología molecular, que es un esquema o el entendimiento de los procesos que explica cómo suceden realmente las cosas en el núcleo de una célula y cómo se llega a la síntesis de proteínas. El dogma central es una teoría muy importante, ¿sí? Que tiene mucha evidencia de su certeza, que nos explica cómo es la relación entre las moléculas más importantes de la célula. El dogma central nos dice que la molécula de ADN, por un lado, es capaz de generar una copia idéntica sobre sí misma. En el proceso que se llama replicación del ADN, la célula, a través de la acción de una serie de enzimas específicas, puede generar una copia idéntica de sí misma, es decir, puede replicarse. Este proceso sucede únicamente dentro del núcleo de la célula, porque habíamos dicho que el ADN está protegido por la membrana nuclear, el ADN nunca sale del núcleo. Entonces, cuando la célula necesita generar una nueva copia de ADN, lo realiza en el núcleo. Por otra parte, el ADN tiene la información para la síntesis de proteínas, pero la síntesis de proteínas, como venimos diciendo hasta ahora, se realiza en los ribosomas, que los ribosomas están afuera del núcleo. Entonces, la única manera de que la información que está contenida en el ADN salga del núcleo para poder utilizarse para que se sinteticen proteínas fuera de él, es que se transforme o se copie en una molécula de ARN mensajero. Ese proceso, que consiste en realizar una copia de un pequeño fragmento de la molécula de ADN que contiene específicamente la información para la síntesis de una proteína específica, se llama transcripción. Durante la transcripción, que se realiza en el núcleo, obviamente, se copia esa pequeña cantidad de nucleótidos de ADN en una molécula de cadena simple que se llama ARN mensajero. Esta molécula tiene la capacidad de salir del núcleo, ¿sí? Y en conjunto con el ARN de transferencia y los ribosomas van a realizar un proceso, ¿sí?, que se llama traducción y que finaliza o culmina con la síntesis de una proteína. Lo que va a suceder en los ribosomas es que se va a generar la estructura primaria o la secuencia primaria de una proteína que luego irá evolucionando hacia las siguientes estructuras, ¿sí?, bidimensionales y tridimensionales de una proteína, tanto en el citoplasma o en los diferentes retículos y Golgi, hasta obtener la proteína final y lista para ser funcional. Si nosotros analizáramos estos procesos que acabo de describir, se verían más o menos como se ven en esta imagen, ¿sí? Fíjense, esta es la molécula de ADN, una de las 46 moléculas de ADN que tenemos en el núcleo, ¿sí? La célula, ¿sí?, tiene la capacidad de generar una copia idéntica de cada una de sus moléculas de ADN mediante el proceso de replicación. Luego, a partir de la información que está contenida en ese ADN, la célula tiene la capacidad de
de leer esa información y sintetizar diferentes ARN. El ARN mensajero es el que va a contener la información específica para la síntesis de una proteína puntual, ¿sí? Y es el que va a salir del núcleo, ¿sí? Por otro lado, también en el ADN vamos a tener información específica para la síntesis de ARN ribosómico, que va a ser el que va a servir para sintetizar ribosomas. Ese proceso de síntesis de ARN ribosómico se da específicamente en el nucleolo, porque es un proceso que sucede muchas veces, ¿sí?, de manera muy intensa en el núcleo. Por eso tenemos una región que contiene los cromosomas específicos que van a servir para la síntesis de ARN ribosómicos, que es el nucleolo de la célula. Cuando los ARN ribosómicos, ¿sí?, se combinan con algunas proteínas ribosomales que ingresaron al núcleo, ¿sí?, fueron sintetizadas en el citoplasma e ingresaron al núcleo, salen del núcleo y forman los ribosomas. Los ribosomas van a ser los sitios, ¿sí?, donde se va a sintetizar una proteína. Ahora vamos a ver bien cuáles son todas las estructuras que participan en la síntesis de una proteína. Por otra parte, el ADN también contiene la información específica para sintetizar otro ARN, que es el ARN de transferencia, ¿sí? El ARN de transferencia se sintetiza en el núcleo, sale del núcleo y fuera del núcleo es activado. ¿Qué significa que es activado? A ese ARN de transferencia, en el extremo 3', ¿sí?, se le une un aminoácido específico. Ese aminoácido va a tener que ver con una secuencia específica de ese ARN de transferencia. Entonces, teniendo todas estas moléculas, lo que va a suceder en los ribosomas es la traducción. ¿Qué es la traducción? Ni más ni menos que la síntesis de una cadena polipeptídica o una proteína, que está acá en amarilla, a partir de una secuencia de ARN mensajero. Esa secuencia de ARN mensajero va a ser leída en los ribosomas por los ARN de transferencia y ellos son los que van a determinar qué aminoácidos se van agregando a esta cadena polipeptídica. Bien, parece que todo esto que acabamos de decir no podía ser más complejo, pero en realidad sí podía ser más complejo. En las células eucariotas y en las células de nuestro organismo suceden los procesos que les mostré recién. Pero después de el avance en el estudio de algunos microorganismos y de algunas moléculas, especialmente los virus, ¿sí?, se llegaron a describir otros procesos relacionados con las moléculas de ADN y de ARN que en las células eucariotas normalmente no se visibilizaban. Nosotros dijimos, ¿sí?, que normalmente el ADN puede generar una copia de sí mismo, es decir, se puede replicar, que la información del ADN puede generar diferentes ARNs, mensajero, de transferencia y ribosómico, a través de un proceso que se llama transcripción, y que esos ARN mensajeros combinados con los ARN de transferencia y en los ribosomas se traducen a proteínas. Ese era el flujo o el sentido del flujo de la información, ¿sí? La información partía del ADN y la dirección en la que fluía era hacia ARN y del ARN hacia proteínas. Pero con los avances en el estudio del mecanismo de acción de algunos virus, ¿sí?, lo que se ha descubierto es que algunos virus tienen la posibilidad de transcribir de manera inversa su ARN, su material genético que lo tienen en forma de ARN, a ADN. ¿Esto para qué lo hacen? Lo usan como estrategia para que el ARN viral se inserte en las moléculas de ADN del huésped, digamos, de la célula que están invadiendo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí surge un nuevo proceso que se llama transcripción inversa o transcripción reversa, que consiste en la transcripción de ARN a ADN. Otros virus también tienen la capacidad
de realizar una copia de su propio material genético que viene en forma de ARN. Por ende, agregamos un proceso más que se llama replicación del ARN. De esta manera, lo que se sabe hasta ahora de los procesos que pueden suceder en una célula es que el ADN de la célula se puede replicar, se puede transcribir a ARN, pero también el ARN, por ejemplo, de una partícula viral, se puede transcribir de manera inversa al ADN y a su vez se puede replicar. Ese ARN puede usarse por la célula para traducir a proteínas. Entonces, de esta manera se redefine el dogma central de la biología molecular. ¿Qué significa? Que conocemos un poco más y agregamos algunos procesos más. ¿Esta es la verdad absoluta? No lo sabemos. A medida que vayamos descubriendo y se vayan estudiando nuevos procesos que pueden suceder en la célula, puede redefinirse o inclusive cambiarse el dogma central de la biología molecular. Esto es lo que sabemos hasta ahora y esto es lo que vamos a estudiar a partir de ahora. El primero de los procesos que vamos a analizar es la replicación del ADN. Si recuerdan, la replicación del ADN ocurre solamente una vez en el ciclo celular, ¿sí? Solamente en la fase S, la célula deja de hacer todo lo que está haciendo y se detiene, ¿sí? Se detiene a realizar una copia idéntica de cada una de las moléculas de ADN que contiene. En el caso de las células humanas, recuerden que eran 46 moléculas lineales, ¿sí? Este proceso tiene que ser un proceso bastante rápido, ¿sí? Porque es como que la célula se detiene, ¿sí? Deja de trabajar, se detiene a generar esa copia idéntica de su material genético. Entonces tiene que ser rápido y eficiente. Ustedes imagínense que las moléculas de ADN son muy largas y la verdad que 46 moléculas son bastante para que la célula se ponga las pilas y tenga que hacer este proceso en un tiempo bastante corto. Entonces lo que va a suceder es que se va a organizar de una manera específica para poder hacerlo de la manera más correcta posible y más rápida posible. Entonces lo que va a suceder es que la iniciación de la replicación o el lugar a partir de donde se empieza a copiar la molécula se llama origen de replicación y hay en cada una de las moléculas de ADN varios puntos a partir de donde inicia la replicación. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, la molécula de ADN es muy larga. Si arrancara desde un extremo, ¿sí?, a copiar y le daría o hiciera la copia de toda la molécula hasta el final, le llevaría mucho tiempo. Entonces lo que sucede es que a partir de varios puntos dentro de una misma molécula, y a su vez esto sucede en paralelo en todas las moléculas, se origina o se inicia la replicación. Para que este proceso se dé, se necesitan proteínas iniciadoras especiales y enzimas con funciones muy específicas. ¿Qué va a pasar? Una se va a encargar de una cosa, otra de otra, otra de otra, ¿sí? Es bidireccional. ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos dos cadenas con dos direcciones. Entonces lo que va a pasar es que una cadena se va a copiar en una dirección y otra cadena se va a copiar en otra dirección, ¿sí? No es que se copia una cadena primero y otra después. En simultáneo se van copiando las dos cadenas. Esto nos indica, ¿sí?, que la replicación es un proceso semiconservativo. Es decir, que la molécula nueva que se origina va a tener una cadena vieja y otra nueva copiada en forma antiparalela. Y la otra cadena va a tener una cadena vieja y otra nueva copiada en forma antiparalela. Igual ahora lo vamos a ver con un esquema. Este esquema nos muestra cuáles serían o cuáles eran las posibles, ¿sí?, propiedades o las posibles maneras en las que se creía que se copiaba la molécula de ADN. Podía ser que se copiara, ¿sí?, de cero, ¿sí?, cada una de las moléculas de ADN, es decir, que la copia original se mantenía impecable y se generaba una copia nueva, como si fuera una fotocopia, ¿sí? Otra de las teorías presuponía
que se copiaban algunas partes nuevas y otras de la cadena vieja quedaban, ¿sí? Que esa era, la verdad, que una teoría bastante alocada. Lo que se sabe hoy es que de una cadena o una doble hélice de ADN, una de las cadenas sirve como molde para la síntesis de otra y la otra cadena sirve como molde para la síntesis de esta. Entonces, este modelo, que es el que se acepta el día de hoy, porque hay bastante evidencia que así lo determina, es el modelo semi-conservativo. Bien, como dijimos, la replicación se inicia en puntos específicos de la cadena larguísima de ADN. Esos puntos específicos se llaman orígenes de replicación, o también los vamos a ver con este nombre que dice ORI-C, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Van a haber proteínas específicas, ¿sí?, que van a marcar estos orígenes de replicación o se van a acercar a estos orígenes de replicación, y lo que van a hacer es, van a reclutar a enzimas que van a ayudar a que empiece la replicación. Acuérdense que la molécula de ADN es una doble cadena muy estable, ¿sí? ¿Por qué es muy estable? Porque se forman puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de las dos cadenas y esto hace que exista una torsión, ¿sí?, o la transforma en una hélice. Bueno, ustedes imagínense que esa estabilidad ahora la tenemos que romper, ¿sí? Tenemos que abrir esa doble hélice para poder abordarla, para leer y para poder hacer una copia idéntica de cada cadena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a poder romper tan fácilmente esa estructura que es muy estable? Y no, la verdad que no. Entonces vamos a tener que involucrar algunas enzimas. La primera enzima que es reclutada en cercanías de los orígenes de replicación es una enzima que se llama helicasa, ¿sí? La helicasa lo que hace es romper puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. O sea que si tenemos la cadena así, la separa, ¿sí? La separa. ¿Por qué no hacemos esta apertura desde un extremo de la cadena, ¿sí?, y abrimos toda la cadena? Porque ya dijimos que nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, en diferentes puntos de la cadena vamos a abrir, ¿sí? Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir. Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí?, si abrimos, ¿sí?, y continuamos abriendo, cuando la enzima va avanzando, ¿sí?, hacia los costados, lo que va a pasar es que las dos hebras que fueron separadas se vuelven a encontrar y se vuelven a formar los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces el trabajo que hicimos recién sería en vano. ¿Qué va a pasar? Van a aparecer unas proteínas que se llaman proteínas de unión a cadena simple, sus siglas en inglés son SSB, que se van a unir a la cadena simple evitando que se vuelva a juntar. Entonces, la enzima helicasa, fíjense que es esta azulcita, va a ir abriendo, ¿sí? Va a ir abriendo y a medida que se va formando una burbuja de replicación, que ese es el nombre de esta burbujita, ¿sí?, que se forma, a medida que se va formando, las proteínas de unión a cadena simple no dejan que se vuelvan a pegotear. Por otro lado, ustedes imagínense que nosotros tenemos una doble hélice y la abrimos en este punto y la abrimos en este otro punto. ¿Qué va a pasar con el medio? Se va a superenrollar, se va a generar una torsión porque estamos abriendo de dos lados diferentes, ¿sí?, y lo del medio se tiende a enrollar. Entonces, ahí toman protagonismo dos enzimas que se llaman girasa y topoisomerasa, que evitan las tensiones debidas a un superenrollamiento. Es decir, que cortan y aflojan esa torsión, ¿sí?, y vuelven a unir. Cortan, aflojan la torsión, vuelven a unir. Entonces nos permite ir abriendo en diferentes puntos de la doble hélice la cadena. Luego de haber preparado, ¿sí?, esta doble hélice para arrancar la replicación o para empezar a hacer esta copia, ¿sí?, ese primer paso en que preparábamos la doble hélice, formábamos burbujas de replicación con regiones de cadena simple, bueno, ese se llamaba iniciación. Ahora vamos a ver cómo es que vamos a ir agregando, ¿sí?, o generando esta cadena de nucleótidos de ADN nueva, usando como molde cada una de las dos copias o de las dos hebras que acabamos de separar, ¿sí?
si miramos, acá, si miramos, esta es la cadena de ADN original, ¿sí? Supongamos que este es un origen de replicación, entonces la helicasa, fíjense que va abriendo la doble hélice, va separando las dos cadenas que se ven en beige, en color beige, ¿sí? A medida que vamos separando, lo que sucede es que las proteínas de unión a cadena simple, ¿sí? Lo que hacen es mantenerlas separadas, ¿sí? Eso es lo primero que pasa. Acuérdense que teníamos la girasa y la topoisomerasa que lo que hacían era disminuir la torsión en las cadenas para poder generar múltiples orígenes de replicación o múltiples burbujas de replicación, o también lo van a ver en los libros como horquillas de replicación, ¿sí? Entonces, cuando se separa, ya está lista cada una de las hebras para empezar a copiar. La enzima que copia o que genera una cadena de ADN se llama ni más ni menos que ADN polimerasa, ¿sí? ADN polimerasa, como su nombre lo indica. El asunto es que la ADN polimerasa tiene un grave problema, ¿sí? El grave problema de la ADN polimerasa es que no puede empezar a sintetizar una cadena de la nada. La ADN polimerasa agrega nucleótidos a una cadena que tenga un oxidrilo en el carbono 3' libre, ¿sí? Cataliza la unión entre el 3' y el fosfato del otro nucleótido, ¿sí? El carbono 3' de un nucleótido y el fosfato del otro nucleótido, pero necesita sí o sí tener ese fosfato, ese carbono 3', ¿sí? Entonces ahí va a aparecer otra enzima que se llama ARN polimerasa o ARN primasa, ¿sí? Que va a generar una cadena cortita de nucleótidos. Puede empezar a poner un nucleótido, después otro, otro y otro al lado, ¿sí? Puede empezar de la nada, pero solamente, como su nombre lo indica, puede colocar fragmentos de ARN, ¿sí? Entonces, miren, vemos acá que la enzima ARN primasa, ¿sí? Colocó un primer de ARN, es decir, una serie o una secuencia de nucleótidos de ARN y dejó un extremo, ¿sí? Un oxidrilo 3' libre para que venga la ADN polimerasa y empiece a sintetizar una cadena de ADN, ¿sí? ¿Qué nucleótidos va a ir poniendo la ADN polimerasa? El complementario a la hebra molde. En este caso el complementario a esta hebra y en este caso el complementario a esta hebra. ¿De la nada? No. Siempre a partir de un pequeño fragmento de ARN que se llama primer o ARN primer o cebador, ¿sí? Que lo colocó la ARN polimerasa, ¿sí? Entonces vamos a ver que en cada una de las dos cadenas se va sintetizando una cadena nueva. Pero como pueden ver, y presten muchísima atención a esto que les voy a decir, fíjense, tenemos la cadena que va en 3', 5', ¿sí? Y la cadena de ADN que van haciendo se sintetiza en dirección 5', 3', o sea, antiparalela. Abajo tenemos que la cadena, acá es la molde 5', 3', y la dirección de síntesis de la cadena de ADN es para el otro lado, ¿sí? 5' a 3'. Es decir, que acá vemos que la cadena naciente va de izquierda a derecha y acá va de derecha a izquierda. ¿Esto por qué? Porque tanto la ADN polimerasa como la ARN polimerasa pueden sintetizar en dirección 5', 3', ¿sí? O sea, desde 5' hacia 3', o sea, desde 5' hacia 3'. En este esquema se observa claramente cómo es el proceso de elongación, o sea, de generación de nuevas cadenas en la mitad de una burbuja de replicación, ¿sí? O sea, el origen de replicación estaría más o menos a esta altura, la enzima helicasa abre para este lado y esto mismo está pasando hacia la derecha, ¿no? Hacia el otro lado, va abriendo. Las cadenas que quedan separados por un lado, fíjense que la de arriba es la que tiene dirección 5', 3', y la de abajo es la que tiene dirección 3', 5'.
ambas se separan. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense que siempre tenía que aparecer un primer, que era sintetizado por la ARN primasa o ARN polimerasa, ¿sí? Que empieza a colocar algunos nucleótidos de ARN, ¿sí? En la cadena naciente y deja un extremo 3' libre. Pero siempre fíjense que la dirección de síntesis es 5' a 3'. Deja el oxidrilo libre acá en el extremo 3', entonces ahí viene la ADN polimerasa y empieza a sintetizar, ¿sí? ¿En qué dirección? También 5', 3', pero siempre a partir de un extremo libre. En cambio, la ARN, polimerasa no necesita extremo libre. Fíjense que empezó a sintetizar de la nada. En azul, entonces, vamos a ver que es un fragmento de ARN y en naranja vamos a ver que es un fragmento de ADN. ¿Qué pasa? ¿Por qué vemos dos primers, ¿sí?, de ARN y no uno que haya nacido desde acá? Porque fíjense que la helicasa va avanzando hacia acá y va abriendo cada vez más esa doble cadena, ¿sí? A medida que va avanzando, va dejando regiones de cadena simple expuestas. Entonces, si esto se abre cada vez más allá, acá donde se separen estas dos hebras, se va a colocar un nuevo primer y la ADN polimerasa va a empezar a sintetizar siempre en dirección 5', 3'. Si miramos la otra hebra, ¿sí?, la que era 5', 3', ¿sí?, si acá separa la ARN polimerasa y coloca un primer y deja el extremo 3' libre acá, la ADN polimerasa va a arrancar y va a sintetizar. Y a medida que esto se vaya abriendo, se va haciendo cada vez más larga la cadena. Entonces, vamos a ver que esta hebra que vemos acá arriba es continua o conductora o líder se le llama. En cambio, estas otras hebras que se van formando porque se van poniendo primer cada vez como más atrás, ¿sí?, se llaman hebras discontinuas, ¿sí?, o retrasadas también se le llama así. Cada uno de estos pedacitos, que son una mezcla de ARN y ADN, se llaman fragmentos de Okazaki porque es la persona que los descubre. Entonces vamos a ver que a medida que esto se va abriendo, para este lado se va generando una hebra continua, ¿sí?, de ADN nueva. Y para este lado se va generando una hebra discontinua de ADN nueva. En este esquema observamos, ¿sí?, cómo va sucediendo en una horquilla de replicación o una burbuja de replicación. Fíjense, este es el origen de replicación, se abre la doble cadena y una ARN polimerasa o primasa coloca un primer o cebador, que está dibujadito en rojito, ¿sí? En la hebra de arriba, que es 5', 3', va a trabajar en dirección hacia allá. ¿Por qué? Porque para allá es de 5', 3'. Y en la hebra de abajo, que es de 3' a 5', va a trabajar o sintetizar en dirección hacia allá, que es dirección 5', 3'. ¿Sí? Bien, observamos que avanza, lo que está en gris es un primer de ARN y lo que está en naranja, ¿sí?, es ADN, ¿sí? Y la flechita esta es la dirección de la ADN polimerasa, ¿sí? Entonces observamos que a medida que abrimos la burbuja de replicación y que la ADN polimerasa va sintetizando, se ve algo así. Pero ¿qué pasa? Esta región, a medida que se va abriendo la burbuja, queda simple cadena. Y esta región, a medida que se va abriendo la burbuja, también queda simple cadena. Entonces, ¿qué va a aparecer? Otra vez, la ARN polimerasa o primasa va a colocar un primer más atrás y va a permitir que se sintetice la hebra complementaria a esta. Lo mismo va a suceder de este lado, va a poner un primer y va a permitir que se sintetice la hebra complementaria a esta hebra. Entonces, si miramos, quedaría algo así: ARN, ADN, ARN, ADN, ARN. Esto no está bien, ¿sí? La doble cadena o la nueva cadena que se sintetiza acá y la nueva cadena que se sintetiza acá tiene que ser de ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la ADN polimerasa avanza y se encuentra adelante suyo con un primer
de ARN tiene la capacidad de cambiar los nucleótidos. Es decir, que va a ir sacando los nucleótidos de ARN y va a ir colocando nucleótidos de ADN, ¿sí? Como lo vemos acá. ¿Ven? Que cambió el primer, que era color gris, lo cambió por naranja. Pero ¿qué pasa? Lo va cambiando, pero lo que no puede hacer, o la capacidad que no tiene, es la de unir ese último nucleótido de ADN que agregó con el que está más adelante, que era este. ¿Sí? Entonces ahí va a aparecer una nueva enzima que se llama ligasa, que une esos fragmentos que quedaron discontinuos. Entonces, ¿qué va a pasar? En cada horquilla de replicación va a ir sucediendo esto, y ustedes imagínense que acá hay otra horquilla de replicación que avanza para acá y esta avanza para acá. Entonces, en un momento se van a fusionar, ¿sí? Así va a pasar con todas las horquillas de replicación de toda la molécula hasta que se separen dos cadenas dobles recién sintetizadas. Este método o esta estrategia parece súper eficiente y parece que realmente le permite a la célula poder replicar las cadenas de ADN en un tiempo súper cortito, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va dando en todas las moléculas a la vez y en múltiples orígenes de replicación, cosa de que arranca acá, 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 se fusiona, ¡pa! Listo, ya está. Parece rápido, ¿sí? De hecho, es muy rápido, pero tiene un solo defecto. Y miren esto, ¿sí? A medida, ¿sí? A medida que vamos intentando replicar cada una de las dos hebras, ¿sí? Acuérdense que la ADN polimerasa no puede empezar de la nada, tiene que ir colocando primers. Entonces supongamos que esta es una molécula, ¿sí? Que se va abriendo y vamos colocando los primers. El último primer que se puede colocar acá para sintetizar en dirección 5', 3', se coloca en el extremo 3' de la cadena, ¿sí? Este es el último primer y a partir de acá empieza a sintetizar la ADN polimerasa. Si se encuentra algún primer por acá, acuérdense que tiene la capacidad de sustituirlo y viene la ligasa y lo une con el fragmento siguiente y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? La ADN polimerasa no puede venir de la nada y empezar a sintetizar y comerse el primer que tiene adelante acá. O sea que lo que va a pasar es que este extremo, ¿sí? Este extremo queda con ese primer. Lo mismo sucede con el extremo 3' de la otra cadena, ¿sí? Acá la ARN polimerasa va a agregar un primer, ¿sí? La ADN polimerasa va a empezar a sintetizar y si se encuentra con primers más adelante los va a ir sustituyendo, pero este no tiene manera de sustituir. Entonces va a quedar este otro extremo con un primer, ¿sí? Lo que sucede es que hay enzimas que observan esta anomalía y cortan este fragmento, ¿sí? Eliminan eso, eliminan eso. Entonces lo que va a suceder es que cada vez que la molécula de ADN se replica, cada una de las moléculas de ADN se replican, se les corta un pedacito del extremo. Entonces ustedes dirán, no podemos perder información, porque dijimos que en el ADN tenemos la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas y para las funciones celulares. La célula, sabiendo eso, coloca en sus extremos, que son los llamados telómeros, secuencias que no sirven para nada, que la célula sabe que van a ir desapareciendo a medida que la célula se va a replicar. Entonces, estas secuencias llamadas telómeros son secuencias repetitivas que las coloca una enzima específica que se llama telomerasa y que es una secuencia que se llama secuencia basura o no codificante, que existe solamente para ser eliminada. Esto nos marca entonces la cantidad de replicaciones de ADN que puede sufrir una célula. Cuando la longitud de los telómeros es tan pequeña que si la célula se sigue replicando se va a comprometer la integridad de la información contenida en la molécula de ADN, ahí esa célula dice, listo, yo acá me planto, no puedo dividirme más, porque si yo llego a replicar mi ADN una vez más, empiezo a perder información. Entonces el acortamiento telomérico es lo que determina la edad de una célula, las veces que se replicó.
y lo que le dice a la célula que no puede seguir dividiéndose porque va a empezar a perder información. Entonces, esa longitud de esos telómeros es lo que marca la edad de una célula. Es una longitud determinada que se va perdiendo a medida que la célula se va replicando. Entonces ustedes dirán, ¿qué pasa con las células embrionarias que a partir de una sola célula, que es el cigoto, se generan billones de células que son las que componen el organismo? ¿Qué pasó con los telómeros de esas células? Si a medida que se fueron dividiendo, se fueron acortando en cada replicación del ADN. Yo les dije que esta secuencia de los extremos la coloca una enzima que se llama telomerasa. En las células embrionarias, la telomerasa está activa. ¿Qué pasa? Después de cada replicación, viene la telomerasa y agrega un pedazo. O sea, esa parte que se pierde, se agrega. Se pierde, se agrega. Entonces, la longitud de las moléculas de ADN es la misma. ¿Cuándo deja de funcionar esa enzima telomerasa en todas nuestras células? El día en que nacemos. A partir del día en que nacemos empezamos a envejecer. Y ese es el secreto del envejecimiento. La telomerasa, ¿sí?, y los telómeros de nuestros cromosomas. ¿A qué no sabían esto que les acabo de contar? Bueno, la verdad que este proceso que acaba de suceder fue bastante complicado porque pobre célula, imagínense que tenía que copiar todas las moléculas de ADN de punta a punta, ¿sí?, en un lapso de tiempo súper cortito. Entonces, por eso fue tan complicado. El asunto es que la transcripción, que es un proceso que no sucede, ¿sí?, en la fase S, sino que lo solemos ubicar principalmente en fase G1, ¿sí?, y un poco en fase G2, cuando queremos sintetizar las histonas, ¿sí? Es un proceso que es mucho más simple. ¿Por qué? Porque la información para la síntesis de proteínas está escrita, ¿sí?, en una pequeña secuencia del ADN, no en todo el ADN. Entonces, solamente la célula tiene que copiar una secuencia muy cortita del ADN delimitada por dos regiones, ¿sí?, que es una secuencia que se le llama secuencia promotora y otra que se llama secuencia terminadora, ¿sí? Un gen, entonces, que es la secuencia de ADN que codifica para la síntesis de una proteína, está delimitada por una secuencia promotora, una secuencia de terminación y lo del medio es la secuencia que se copia. Lo que vamos a sintetizar es una molécula de ARN. Por ende, la enzima que va a participar en la síntesis se llama ARN polimerasa. Recién habíamos utilizado la ARN polimerasa para sintetizar los primers. ¿Por qué? Porque lo bueno de la ARN polimerasa es que se podía parar en un punto y empezar a sintetizar. Entonces, de hecho, lo va a hacer, ¿sí? Entonces, la ARN polimerasa se va a parar en un punto que está limitado por la secuencia promotora, o sea, inmediatamente después de que termina la secuencia promotora, va a empezar a sintetizar. Se va a mover siempre por la cadena de ADN que es 3', 5'. ¿Por qué? Porque como les había dicho hoy, tanto la ARN polimerasa como la ADN polimerasa sintetizan en dirección 5', 3'. Entonces, ¿va a querer leer las dos hebras y copiar las dos hebras? No. Se va a parar en la que es 3', 5' y va a sintetizar en dirección 5', 3'. ¿Hasta cuándo? Hasta una señal de terminación. Bien, acá tenemos los componentes de la transcripción, ¿sí? Diferentes ARN polimerasas de acuerdo a el tipo de ARN que querramos sintetizar, ¿sí?, que puede ser mensajero, de transferencia, ribosómico, ¿sí? Necesitamos la cadena de ADN que actúa como molde, que es la 3', 5', y los nucleótidos de ARN, ¿sí?, para ir colocando. Entonces, como vimos hoy que teníamos en la replicación del ADN una iniciación, una elongación y una terminación, acá pasa lo mismo. En la iniciación, la ARN polimerasa va a reconocer la región promotora de un gen. ¿Cómo la reconoce? Porque hay unas proteínas, ¿sí?, específicas que se llaman factores generales de la transcripción,
que dependiendo las necesidades de la célula, se van a pegar a la región promotora de un gen. Es decir, que los factores generales de la transcripción saben cuál es el gen que se necesita copiar para sintetizar las proteínas que necesita la célula en ese momento. Entonces se para ahí. Recluta de alguna manera a la ARN polimerasa y le dice, acá es la región promotora. ¿Qué tiene de característico la región promotora de un gen? Primero que se encuentra antes, ¿sí? Upstream, vamos a decir, o río arriba, ¿sí? De la región que codifica o que tiene la información para la síntesis de esa proteína, ¿sí? Y es rica en timinas y adeninas, ¿sí? Por ejemplo, TA, TA, TA y del otro lado va a ser AT, AT, AT. Por esa riqueza en timinas y adeninas, también se le suele llamar a la región promotora tata, box o caja tata, porque dice ta, 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 ¿sí? Entonces, ¿por qué será que es una región rica en timina y adenina? Acuérdense que la timina y la adenina formaban dos puentes de hidrógeno entre sí, y la citosina y la guanina, tres. Entonces, es como más sencillo romper dos puentes de hidrógeno que tres. Es decir, que una región que es rica en timina y adenina es más fácil de separar que una región que es rica en guanina y citosina. Entonces, la propia ARN polimerasa tiene la capacidad de separar estas dos hebras. No como en la síntesis del ADN, que tenía que venir una helicasa y separar, ¿sí? Acá, la propia polimerasa puede separar esas dos hebras en la región rica en adenina y timina. Lo que va a ir pasando entonces es que la ARN polimerasa lee la hebra 3' 5' y sintetiza en dirección 5' 3'. ¿La ven? Esta es la hebra 3' 5' y va sintetizando en dirección 5' 3'. A medida que va sintetizando, la doble hélice como que se vuelve a armar y el ARN mensajero que van haciendo se va separando, que sería este, ¿sí? ¿Hasta cuándo sintetiza la ARN polimerasa? Hasta que reconoce cuando termina la secuencia que codifica para esa proteína o la región codificante del gen, empiezan a aparecer una serie de nucleótidos que se llaman señales de terminación. Le indican a la ARN polimerasa que se separe y por ende separa el ARN mensajero y ese ARN naciente, ¿sí?, ya tiene la copia de una de las cadenas de ADN. Entonces, acabamos de nombrar, ¿sí?, o de definir algunas moléculas importantes o algunas regiones de la cadena importantes para la transcripción. Dijimos que los factores generales de la transcripción se van a pegar en la región promotora o caja tata de un gen, ¿sí?, que debe ser acá, ¿sí?, y van a reclutar a la ARN polimerasa. ¿Ven? Acá tenemos los factores generales de la transcripción, ¿sí?, la ARN polimerasa, y a veces inclusive hay unas ciertas eh, secuencias y proteínas que facilitan la transcripción que se llaman enhancers, ¿sí? Es como que estimulan la transcripción de un determinado gen. ¿Por qué? Porque obviamente en una célula no todos los genes se transcriben todo el tiempo, sino se transcriben los genes que son necesarios para la síntesis de una proteína específica. Entonces, eso está delimitado y está indicado por estas moléculas que forman como un complejo de iniciación de la transcripción. Bien, el asunto es que así como sale esa hebra de ARN mensajero, ¿sí?, se desprende de la ARN polimerasa y de la cadena de ADN que funcionó como molde, ¿sí?, no está lista para salir del núcleo, ¿sí? No está lista para salir del núcleo. Sufre tres procesos, ¿sí?, tres procesos de maduración, ¿sí?, que son esenciales. El primer proceso se le llama agregado del CAP o caperuza, ¿sí?,
que consiste en que en el extremo 5', ¿sí?, de esta molécula lineal de ARN se agrega una molécula, ¿sí?, que se llama 7-metilguanina, ¿sí? Esa molécula es necesaria para la unión de este ARN mensajero al ribosoma durante la traducción o síntesis de proteínas y lo protege de la degradación. Por otra parte, el extremo 3' se corta y se le agrega una cola polía muy larga, ¿sí?, que es una cola polía, muchas adeninas pegaditas una al lado de la otra, que esa es la secuencia de salida del núcleo. ¿Se acuerdan que el poro nuclear era el que regulaba la entrada y la salida de moléculas del núcleo? Bueno, la colita poliar es la llave que le va a permitir salir del núcleo. Y por último, lo que sucede es que se cortan y se eliminan algunas secuencias de ese mensajero, que eran unas secuencias que solo existían para, se les llama espaciadoras, o que solo existían en el medio, ¿sí?, como para ser blanco de los errores y las mutaciones. Ese proceso por el cual se eliminan estas regiones se llama splicing o corte y empaque. Los intrones, ¿sí?, que es lo que se va a eliminar, es la secuencia no codificante que produce interrupciones dentro de un gen, ¿sí? Esto es un gen, se copia toda esta secuencia, ¿sí?, pero esta secuencia no es toda codificante, solo los exones son codificantes y los intrones, se encuentran en el medio de esas secuencias. ¿Cómo es que se eliminan esos intrones? Fíjense. Supongamos que este es el ARN mensajero inmaduro o pre-ARN mensajero que tiene exones, intrones, exón, intrón, exón. ¿Qué tenemos que eliminar? Los intrones. Entonces lo que va a pasar es que unas moléculas, unas enzimas que van a formar lo que se llama el spliceosoma, cortan, ¿sí?, cortan los intrones y unen o empalman los exones, ¿sí? Los intrones son eliminados y los exones quedan pegaditos uno al lado del otro. Entonces, habiendo sufrido estos tres procesos de maduración, ahora sí, el ARN mensajero está listo para salir del núcleo. Cuando sale del núcleo, sucede el siguiente proceso, que es el proceso de la traducción. Es también un proceso bastante complejo, pero si lo entendemos, ¿sí?, vamos a ver que tiene una lógica muy interesante. Parece complejo porque es como que acá es donde se terminan de ensamblar o terminan de jugar un papel importante todas las moléculas que venimos nombrando hasta ahora. Recién acabamos de sintetizar ARN mensajero en el núcleo. Ese ARN mensajero sufrió 3 modificaciones para que pueda salir del núcleo, ¿sí?, que fueron el agregado del CAP en el extremo 5', la colita polía en el extremo 3' y el splice. Cuando sale del núcleo va a ser abordado por los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. Y dentro de los ribosomas tenemos 3 sitios que ahora vamos a ver para qué sirve cada uno. Pero no es suficiente con la existencia de los ribosomas y el ARN mensajero, sino que necesitamos otro ARN que es el ARN de transferencia, que es realmente el protagonista de la traducción o el fenómeno o el proceso específico de síntesis de proteínas. Bien, ¿por qué les digo que el ARN de transferencia es el protagonista de la traducción? Bueno, lo que les voy a explicar no solo le va a dar un sentido al papel protagónico del ARN de transferencia, sino que también le va a dar un sentido al nombre de este proceso. Fíjense que nosotros primero dijimos que el ADN se replica, es decir, que se hace una copia idéntica. Entonces el proceso de replicación tiene un nombre bastante lógico. Después dijimos que a partir de la hebra de ADN podíamos hacer una copia, ¿sí?, de ARN, de esa secuencia. Y ese proceso se llama transcripción. Y es bastante lógico el nombre porque estamos simplemente copiando o transcribiendo una información usando el mismo idioma, que es el idioma de los nucleótidos. La misma secuencia de nucleótidos la teníamos
en ADN y ahora la tenemos en ARN. Pero acá el proceso se llama diferente, se llama traducción. ¿Qué significa traducir? Traducir significa escribir en otro idioma. Y de hecho es lo que sucede, porque ustedes imagínense que utilizamos una secuencia de nucleótidos que viene en el ARN mensajero para escribir una secuencia de aminoácidos, que es una proteína. Entonces cambiamos el idioma. Tenemos algo escrito en nucleótidos y obtenemos algo escrito en aminoácidos. Ese proceso de traducción solamente lo sabe hacer el ARN de transferencia. ¿Por qué? Porque el ARN de transferencia es el que conoce el código genético. ¿Qué es el código genético? Es la capacidad que tiene el ARN de transferencia de leer 3 nucleótidos o 3 bases nitrogenadas y transformarlo en un aminoácido. Es decir, que 3 nucleótidos o un codón, como se le llama también, o un triplete de nucleótidos o de bases, codifican un aminoácido. ¿Y quién sabe ese código? El ARN de transferencia. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar cómo es la estructura del ARN de transferencia. Existe además un único codón de iniciación. Bien, ahora observen. Esta es la estructura de un ARN de transferencia. Yo les había dicho o habíamos visto inicialmente que normalmente los ARNs están hechos o conforman una cadena simple. Pero en este caso los ARNs de transferencia tienen una estructura tridimensional. Hay algunas regiones de doble cadena y otras regiones de cadena simple. Pero igualmente podemos identificar los dos extremos de la cadena, el extremo 3' y el extremo 5'. Lo que podemos observar es una cuestión íntimamente relacionada con la función de esta molécula. Fíjense, en el extremo 3', ¿sí? Este ARN de transferencia tiene un sitio de unión para un aminoácido. Es decir, que acá va a traer unido un aminoácido. ¿Cualquier aminoácido? No. El nombre del aminoácido que va a traer unido acá está dado por este codón o por este triplete que tiene acá. ¿Qué significa? Que el ARN de transferencia sabe que si el codón es guanina, citosina, citosina, el aminoácido correspondiente va a ser 1. Por ejemplo, si el codón es adenina, uracilo y guanina, el aminoácido va a ser metionina. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? Porque hay un proceso que se llama proceso de activación que está catalizado por enzimas específicas que de acuerdo al anticodón, porque este es complementario al codón o al triplete de aminoácidos que tenemos acá, de acuerdo al anticodón que trae el ARN de transferencia, va a colocar un aminoácido específico. Este cuadro que tenemos acá es un cuadro que resume el código genético. ¿Qué es el código genético? Ese código que maneja el ARN de transferencia. Si el ARN de transferencia tiene el anticodón correspondiente al codón AUG, el aminoácido que lleva unido es metionina. Si por ejemplo tiene el anticodón complementario al codón CCU, el aminoácido que tiene unido es prolina. Y así con cada uno de los aminoácidos. Esto hace que cada uno de los codones que vienen escritos en el ARN mensajero se complementa con el anticodón que tiene el ARN de transferencia y se coloca específicamente el aminoácido correspondiente. El asunto es el siguiente. El codón está compuesto por 3 bases o 3 nucleótidos, ¿sí? Pero los nucleótidos son 4 diferentes. Entonces, si hacemos 3 a la 4, la cantidad, ¿sí? La cantidad de combinaciones diferentes, ¿sí? Es 4 por 4 por 4, ¿sí? 3 veces.
¿Se entiende? Entonces nos da toda esta cantidad de combinaciones diferentes. Y habíamos dicho en algún momento al principio de la materia que solamente hay 20 aminoácidos diferentes. Entonces tenemos más combinaciones de codones que aminoácidos que existen. Eso va a hacer que el código genético tenga una propiedad que se le llama que es degenerado, que significa que más de un codón codifican para un mismo aminoácido. Pero guarda que no es al revés. Un aminoácido no puede ser, un codón no puede codificar más de un aminoácido. ¿Por qué? Porque eso sería confuso para la célula. La célula diría, ay, ¿cuál pongo? ¿Pongo serina? ¿Pongo prolina? ¿Pongo alanina? En cambio, sí, en un sentido es inequívoco. Es decir, que si tenemos el codón UCU, la única probabilidad es poner serina. Si tenemos ACU, la única posibilidad es poner treonina. ¿Se entiende? Entonces, este código genético tiene también otras peculiaridades. Fíjense, este codón AUG está marcado como verde. ¿Qué significa y por qué dice metionina y por qué dice inicio? Porque la traducción siempre, siempre, siempre va a empezar en un AUG. Es decir, que siempre se va a iniciar en este codón. Por eso es el codón de inicio. Y a partir de ahí se van a empezar a leer los siguientes codones. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos encontremos con un codón de stop, que pueden ser cualquiera de estos tres. UAA, UAG o UGA. Igualmente ahora lo vamos a volver a ver y ahí lo van a entender. Pero tengan en cuenta esto. Más de un codón codifica para el mismo aminoácido. Hay un codón de iniciación y 3 codones de terminación. Ahora acompáñenme en esta aventura de poder entender cómo es que sucede la traducción. Y ahí van a ver que les va a terminar de cerrar todo lo que les acabo de decir. Fíjense, esta es la estructura del ribosoma, ¿sí? Tenemos la subunidad pequeña, la subunidad grande. Este es el ARN mensajero que acabamos de sintetizar en el núcleo, que en el extremo 5' le pusimos el CAP, que en el extremo 3' le pusimos la colita poli-A y que le cortamos los intrones, ¿sí? Y este es un esquema de lo que sería un ARN de transferencia, ¿sí? Bastante simplificado. Entonces, ¿qué va a pasar en la estructura del ribosoma? El ribosoma va a ser el punto de encuentro entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia, ¿sí? Y el ARN de transferencia se va a ubicar en un lugar específico de manera de que sus aminoácidos van a quedar muy cerquita de una enzima que se encuentra en la subunidad mayor del ribosoma que se llama peptidiltransferasa, que lo que hace es formar enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Y acuérdense que como era la cadena primaria de aminoácidos, ¿sí? O de proteínas, era un aminoácido al lado del otro unidos a través de enlaces peptídicos. Entonces nosotros necesitamos de todo esto para poder empezar a sintetizar las proteínas. Bien, yo recién les pasé rápidamente, ¿sí? Las otras diapositivas para que, porque tenía mucho texto, la idea es que yo les voy a explicar, ¿sí? En este esquemita cómo es la traducción. Tenemos, ¿sí? El ARN mensajero que acaba de salir del núcleo, ¿ven? Es este. Este es el extremo 5' y este es el extremo 3'. En el 5' tiene el CAP. La subunidad menor del ribosoma reconoce el CAP ubicado en el extremo 5', ¿sí? Y se acerca al ARN mensajero. ¿Y qué hace? Empieza a leer. Lee esa molécula en dirección 5', 3', o sea que empieza a leer para allá. ¿Qué lee o qué busca? Un codón de iniciación. El codón de iniciación es único, es uno solo, y es un triplete de bandas, de bases, que es adenina, uracilo, guanina, o sea, AUG. Cuando lo encuentra, no importa en qué parte o qué
qué cantidad de camino haya recorrido, cuando lo encuentra, se frena ahí. Entonces, viene el ARN de transferencia que tiene el aminoácido metionina unido a su extremo 3' y el anticodón UAC complementario a AUG. ¿Sí? Si lo ven, forman puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, al formarse ese puente de hidrógeno, el ARN de transferencia se ubica en el sitio P o en el central, ¿sí?, del ribosoma, ¿sí?, de la subunidad menor. Cuando esto se forma, viene la subunidad mayor y se acopla. ¿Ven? Acá tenemos ARN mensajero, codón de iniciación, ARN de transferencia iniciador, ¿sí?, subunidad menor, subunidad mayor. ¿Sí? Todo esto que vemos acá, cuando está todo ensamblado, se llama complejo de iniciación. Ya está todo listo para empezar a sintetizar la cadena polipeptídica. ¿Cómo es que sintetizamos una cadena polipeptídica? Fíjense. Cuando el ARN de transferencia iniciador está ubicado en la posición P, que es la del medio, inmediatamente después viene otro ARN de transferencia y se ubica en la posición A. ¿Sí? ¿Cualquier ARN de transferencia viene? No, el que tiene el anticodón para el siguiente codón, que en este caso es UUC. Por ende, de este lado tiene que ser AAG. Y de acuerdo al código genético, si acá está, en el ARN mensajero está el codón UUC, el aminoácido que trae este ARN de transferencia es fenilalanina. ¿De dónde lo saqué esto? Del cuadrito que vimos recién. Entonces se van a colocar este ARN de transferencia acá. Cuando el sitio P y el sitio A del ribosoma están ocupados, la enzima peptidiltransferasa que estaba ubicada en esta región cataliza la formación de un enlace peptídico entre ambos aminoácidos. Pero para que se forme ese enlace peptídico, este primer aminoácido se separa de su ARN de transferencia. ¿Lo ven? Se acaba de separar. Esa separación hace que este ARN de transferencia se mueva de lugar, que en realidad no es el ARN que se mueve, sino lo que se mueve es el ribosoma. ¿Sí? Ven que toda esta estructura se mueve en dirección 5', 3', se corre. ¿Sí? Entonces, el ARN de transferencia que no tiene ningún aminoácido unido, entra al sitio E y se separa. El ARN de transferencia que ahora tiene dos aminoácidos unidos, entra al sitio P y el sitio A queda vacío. Entonces, al quedar vacío, el otro ARN de transferencia que tiene el anticodón complementario al codón AUC, ¿sí?, se va a colocar acá y va a formar puente de hidrógeno. Y va a traer, obviamente, el aminoácido correspondiente a este codón, a AUC, que ahora no lo sé, pero en el cuadrito del código genético está. Cuando P y A, están ocupados, la peptidiltransferasa, que es la enzima que está acá, cataliza la formación de un enlace peptídico entre ambos aminoácidos. Y eso hace que este rojito se suelte de su ARN de transferencia. Entonces, otra vez, el ribosoma se corre, ¿sí?, y ese ARN de transferencia sin su aminoácido se va, ¿sí?, y todo sigue así. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigue esto? Bueno, hasta que en un momento, ¿sí?, ven que acá tengo este ARN de transferencia con una cadena ya larga de proteínas, porque bueno, esto se fue moviendo y fueron saliendo todos los ARN de transferencia sueltitos, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Hasta que se llega a un codón de terminación, que eran 3, ¿sí? UAA, UGA, UAG. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna ARN de transferencia complementario a este codón? No. Esto queda un tiempo vacío porque no tenemos ninguna ARN de transferencia que venga acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a entrar unas proteínas que se llaman factor de liberación, que al unirse a ese codón, lo que hacen es
desarmar toda la estructura. Y se separa todo y se libera, fíjense quién se libera, la cadena polipeptídica. Y también se libera el ARN mensajero y los ribosomas para que vuelvan a iniciar el ciclo. A medida que se van sintetizando, después las proteínas van adquiriendo su estructura secundaria y terciaria, ¿sí? A veces pueden suceder en simultáneo o a veces tienen que suceder después, en algo que se llama procesamiento post-traduccional, porque es después de la traducción. Otra estrategia que tiene la célula para optimizar el uso de los ribosomas, del ARN mensajero y del tiempo es formar los polisomas o polirribosomas. ¿Qué significa esto? Si este fuera el extremo 5', ¿sí? de un ARN mensajero, dijimos que la subunidad menor reconoce el CAP, ¿sí? Avanza hasta que encuentra el codón de iniciación y ahí se empieza a sintetizar. Entonces, fíjense cómo va creciendo, el ribosoma se va moviendo en dirección 5', 3' y va creciendo la proteína naciente. Pero a medida que se va moviendo, va quedando libre otra vez el extremo 5'. Entonces, ¿qué pasa? Viene otro ribosoma, reconoce el extremo 5' y arranca la síntesis. Cuando va quedando el extremo 5' libre, viene otro ribosoma. Entonces, por eso se ve así, como en este esquema, y esto es una microfotografía electrónica con un microscopio electrónico de transferencia, ¿sí? Nos está mostrando cómo es que sería la síntesis de muchas proteínas iguales a partir de un solo ARN mensajero. Entonces, de esa manera se optimiza muchísimo el recurso. Bien, parece un lío, pero van a ver que es bastante sencillo y es bastante interesante. Nosotros ya habíamos hablado, ¿sí?, que las proteínas podían tener diferentes destinos, ¿sí? Algunas proteínas podían ir a parar al núcleo, a mitocondrias, ¿sí? Y a otras organelas, entonces se sintetizaban, ¿sí? Se sintetizaban en los ribosomas que estaban sueltos en el citoplasma. Pero cuando las proteínas van a parar al retículo endoplásmico rugoso, liso, al Golgi, a los lisosomas, lo que sucede es que lo primero que se sintetiza, fíjense, este es el ARN mensajero, y el pedacito primero de proteína que nace se llama péptido señal. Y es una señal que le dice a la subunidad mayor del ribosoma que se tiene que pegotear o anclar a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Entonces lo que va a suceder es que a medida que van haciendo esa proteína, ese péptido señal se corta, pero la proteína que va creciendo va a ir a parar directamente a la luz del retículo endoplásmico rugoso. No es que hay realmente ribosomas anclados que viven pegados a la membrana del retículo y ribosomas que viven en el citoplasma. Son los mismos, que dependiendo con qué proteínas se encuentren para sintetizar, van a pasar un tiempo pegaditos en la membrana o van a estar siempre en el citoplasma. Bien, este proceso de síntesis de proteínas, y para terminar, para que no me odien, está altamente regulado, ¿sí? Obviamente, las diferentes proteínas que va a sintetizar una célula van a depender de la diferenciación celular, es decir, de qué tipo de células sean, y también de en qué momento, ¿sí?, de la vida de la célula nos encontramos, ¿sí? Van a haber células que van a ahora definir o necesitar determinadas proteínas y en otro momento de su vida otras. Entonces, ¿sí?, está muy regulado qué tipos de proteínas se van a sintetizar. Y esto tiene que ver con los factores generales de la transcripción que se van a unir a la región promotora de diferentes genes, ¿sí? ¿Se acuerdan que el gen tenía tres partes? La región promotora, la región codificadora o codificante y la región terminadora, ¿sí? ¿Y qué gen se va a leer y se va a transcribir? Está determinado por la necesidad de la célula en ese momento y lo marcan, ¿sí?, los factores generales de la transcripción, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En cierto momento, por ejemplo, ¿sí?, una proteína ya no se necesita más, ¿sí? Entonces se deja de transcribir, ¿sí?, o se transcribe con una velocidad o frecuencia menor. También se puede controlar,
¿sí? La cantidad de proteína que se tiene, dependiendo de la velocidad de procesamiento del mensajero. ¿Se acuerdan que dijimos que el mensajero, el ARN mensajero que se sintetiza, no está preparado para salir? Tiene que sufrir 3 procesos de maduración, que eran el agregado del CAP, la colita polía y el splicing. Bueno, de acuerdo a si eso se hace con mayor velocidad o no se hace, vamos a tener más mensajero que pueda salir del núcleo y que esté disponible para ser traducido a proteínas, ¿sí? También la velocidad de exportación del mensajero del núcleo al citoplasma me va a determinar la cantidad de mensajero que voy a tener afuera y si lo voy a poder traducir. Cuando el ARN mensajero sale del núcleo, es una molécula que no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es una cadena simple, ¿sí? Es súper sensible, el ARN es súper sensible a unas enzimas que se llaman RNasas, ¿sí? Que están en el citoplasma y que sirven para ir degradándolo. Entonces, la vida media del mensajero también nos va a determinar cuánta cantidad de esa proteína se produce y cuánta no, ¿sí? Y también acuérdense que no todas las proteínas, ni bien se sintetizan, están listas para ser activas. A veces hay que plegarlas, a veces hay que glicosilarlas, hay que formar algún tipo de enlaces y todo eso se llama modificaciones posttraduccionales. Entonces, dependiendo si las enzimas realizan esas modificaciones, las van a transformar en activas o a veces las pueden tener guardaditas, inactivas, y activarlas cuando sean necesarias. Entonces, fíjense que en un montón de puntos la célula va regulando, ¿sí? Cuántas proteínas necesita, cuántas tiene disponibles, si ya deja de sintetizar, si ya no quiere más y todo eso. Bien, seguramente fue complicado, pero es una maravilla entender, ¿sí? Nosotros tener acceso a semejante información, a saber qué es lo que pasa y usar esta información, obviamente, para un montón de productos biotecnológicos y procesos biotecnológicos que emulan estos procesos que suceden en la célula en fuera de la célula, ¿sí? In vitro, digamos, nos ha abierto un sinfín de posibilidades y de herramientas, ¿sí? Para generar nuevos desarrollos biotecnológicos, como por ejemplo vacunas, terapia génica, identificación de personas, definición o estudio de enfermedades genéticas. Todo esto que se hace gracias al conocimiento de estos procesos y a la utilización de este conocimiento para diseñar técnicas biotecnológicas que nos permitan manejar el ADN, el ARN, las proteínas. Es como algo tremendo. Bueno, los dejo. No los atosigo más con esta información. Nos vemos la próxima.